Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa desde Asunción del Paraguay a Sergio Elena. Buenos días. Buen día, Roberto. Un placer, un El, placer. el placer es nuestro. Sergio, vos sabés que hemos estado en el Museo Nacional de Artes Visuales recorriendo la sala, la primera sala del museo de una preciosísima muestra que es el motivo de nuestro llamado y para que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, tengo que un poco remontarme a 2008, cuando se hizo en el Centro Cultural de España y la Galería Larousse de Buenos Aires, justo ahora que tú estás en Buenos Aires. Eh, entonces allí se expusieron una serie de dibujos, de pequeños dibujos, que mi abuela Amalia Nieto este, le hacían la superficie de las cartas a mi abuelo, el escritor Feliberto Hernández, ¿no? Hay que recordar que Felisberto, antes de consolidarse como escritor, se dedicaba a dar conciertos de piano. En cuanto pueblo existiera en la República Oriental y en ciudades fronterizas, argentinas y ciudades fronterizas con el Brasil, allá iba Feliberto a tocar en unos pianos absolutamente destartalados, este, sus propias composiciones, Petrushka de Stravinsky, Albéniz, La Suite Iberia, El Amor Brujo, y entonces en algunos tramos de las giras Amalia lo acompañaba. La cuestión es que en algunos tramos no lo acompañaba y realmente Feliberto sentía la soledad, la penuria existencial. Entonces Amalia, un poco para alegrarle la vida y un poco intentar colorear esa penuria existencial, le hacía esos dibujitos en tinta y acuarela en la propia superficie de las cartas, ¿no? Bueno, no solo en las cartas, en la partitura de Petrushka de Stravinsky, que él le regala a Feliberto, ella le regala a Feliberto, ahí también hace algunos dibujos. La cuestión es que cuando se separa de Feliberto, este, en el 43, la última carta que hay entre ellos es de Empezaron en febrero. 35, ¿no? Se casaron. Se casaron, ahí está. En el 37, en el 38 nace mi madre y después a los pocos años se divorcian. El asunto es que cuando se divorcian, Amalia recorta los dibujos de las cartas, desecha las cartas y conserva los dibujos. Bueno, eso es lo que se expuso en 2008 en, en Montevideo y en Buenos Aires, ¿no? Que son unos pequeños dibujos, como te decía, en tinta y acuarela, siguiendo los lineamientos de las enseñanzas de Torres García, porque Amalia estaba en plena efervescencia del taller Torres García, y bueno, esos dibujos se marcaron y eso fue lo que se expuso. Bien, pero la cosa no queda ahí, porque resulta que el año pasado, en un viaje a Montevideo, revolviendo un ropero con cosas de Amalia, porque Amalia coleccionaba los objetos más insólitos, ella tenía una relación muy,
muy especial con el objeto, en una vieja caja de zapatos de aquellos artesanales de Sandrini, que eran todo una obra de arte, me encuentro unos dibujos y digo, pero caramba, estos dibujos son de la línea de los de las cartas, pero el tema es que no estaban dentro del corpus de las cartas. Entonces me comuniqué enseguida con mi amigo de la adolescencia, Enrique Aguerre, director del museo, y le dije, mirá, acaba de aparecer un hallazgo increíble. Ah, bueno, esto hay que exponerlo. Y entonces, bueno, eso es lo que se expuso ahora en el Museo Nacional, que es una exposición de cámara, ¿no? Son 30 cuadros con un total de 34 dibujos, en un formato íntimo, y por eso podemos decir que es una exposición da cámara. Ahí está. Vamos, dame un poquito más de contexto. A ver, volviste a Montevideo, a la casa de tu mamá, seguramente, allí No, 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 no. Al apartamento que era de Amalia, de Amalia, do- el, que, el taller de Amalia donde ella pintaba. que todavía Eh, está, todavía lo conservan, que se conserva. el apartamento yo lo conservo, sí, ahora está alquilado, por eso el vaciamiento del apartamento, en esa tarea de vaciarlo para alquilarlo, es que aparecen los dibujos. Ahora, estos dibujos, ¿formaron también parte de correspondencia como lo del 2008 o son independientes de la correspondencia? Ah, ahí está, ese es el punto que marca la diferencia. Eh, no formaban parte de las cartas. Eh, Quiere decir que Amalia trabajaba simultáneamente entre los dos formatos, entre el formato carta, incluso hay algunos dibujos que están en formato carta y están en formato más grande, porque ahí difieren las medidas. Estos dibujos están firmados también. Estos dibujos están firmados por Con, Amalia. Sí. con lo cual, esto, eh, que según la intención de ella, era en sí una obra, no era algo que venía a decorar otro elemento. Bueno, en realidad, este, en realidad yo creo que sí, que el elemento creativo era independiente si estaban en las cartas o fuera de las cartas. Tal vez la intención de Amalia era que ese formato más grande, sí, en algún momento lo pensaba exponerlo, sí. Ahora me gustaría que entráramos un segundo antes de entrar en el detalle de la obra en sí. Contame algo de tu vínculo con tu abuela, si la conociste, y de tu mamá. Ah, bueno, con mi abuela sí, porque yo prácticamente me crié con ella. Este, y a partir de los 16 años, más o menos, ya me mudé directamente con ella. Así que el vínculo fue muy, muy fuerte. Sí, O sea que ahí vos la está. veías trabajar, Yo la seguramente. veía trabajar y la vi trabajar hasta el final. Noventa Amalia, y cuatro años tenía, ¿no? Amalia tenía, sí, 95. 96. Y yo la vi trabajar hasta prácticamente muy poco antes de su muerte. Era increíble cómo conservaba la firmeza del trazo. Era extraordinario. Y además tenía una vista privilegiada, ¿no? Tenía vista de águila. Te puedo contar una anécdota increíble al respecto. Contame. Amalia con 90 años, nos sentábamos a almorzar en otro departamento
sobre Guayaquil, la Rambla, y entonces enfrente, nosotros estábamos en un primer piso. Enfrente, en la esquina, había una galería de arte, bueno, que vendía obras más o menos, muchos paisajes, muchas cosas muy kitsch. Pero resulta que había un cuadro que eran unas formas elipsoidales que tenía la firma Amalia, pero evidentemente era un cuadro trucho. Entonces Amalia, desde la ventana, que había unos 30 40 metros, ella decía, ah, pero ahí hay un cuadro que se parece mucho a los míos, a ver. Ah, no, no, pero ese cuadro no lo pinté yo, ¿eh? O sea que la vista era extraordinaria. Y efectivamente era trucho el cuadro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y sin lente, porque en eso me, me- me aventajaba a mí, por supuesto. ¿Qué cosas te quedaron de ella? ¿Qué heredaste vos en tu personalidad, en tu vida laboral, espiritual? Mira, yo creo que Amalia conjugaba maravillosamente, tanto ella como Feliberto priorizaban la espontaneidad, ¿no? La espontaneidad y la intuición tenían un rol fundamental. Esa era la aproximación al momento creativo, vamos a decir así. Ahora, una vez que ese momento creativo estaba consolidado, Amalia alternaba con una fase muy racional. Entonces podemos decir que había un equilibrio extraordinario entre intuición y razón. Eso es lo que más siempre me ha llamado la atención de su proceso creativo. Después, es bastante insólito la relación que tenía con el objeto cotidiano, ¿no? Eh, el objeto cotidiano en su cabeza eh, dejaba de ser objeto para convertirse en símbolo. Y yo te puedo contar cosas increíbles que desde muy niño, eh, yo me acuerdo cuando tenía 8 años, en un momento me preguntó, ¿no querés que te regale un yunque? ¿Un yunque? Ah, bueno, sí, me encantaría. Bueno, ¿qué hizo Amalia? Nos fuimos a una barraca que quedaba allá cerca, por Sayago, y entonces entramos y efectivamente había varios yunques, y había uno que era maravilloso. Y entonces, claro, uno se preguntará, ¿para qué quería Amalia un yunque? ¿Y qué iba a hacer un niño de 8 años con un yunque? Bueno, era por la fascinación que le producía el objeto en sí, que por supuesto al final no compramos el yunque porque costaba una fortuna. Al pesarlo aquello era, bueno, eso te muestra un poco la psicología de Amalia. Después, en otro momento, que ella me llevaba al colegio, yo ahí tenía, sí, 7 años, allá el viejo seminario Ut Serviam, en la calle Soriano y Médano, de cuyo nombre un poco no quiero acordarme, porque el elemento, bueno, sería entrar en otros temas. Nunca me llevé bien con los curas. Me acuerdo que veníamos por la calle en aquella Renoleta que manejaba Amalia, nos metimos por el costado de la OCE que estaba en construcción, te estoy hablando de allá del 70, el 71 por ahí, y resulta que te cuento que se descalabra una de aquellas grúas tremendas,
gigantesca, monstruosa, y la grúa se desploma arriba del auto. pa, La punta de la grúa pega en un balcón, pa. lo cual, lo cual tiene connotaciones muy felibertianas, si pensamos en el relato, el balcón. La punta de la grúa pega en el balcón, entonces ahí zafamos de quedar literalmente aplastados. Me acuerdo que salió una señora con rulero a decir, pero ¿qué es este escándalo que mi hija está estudiando? ¡Ah! Y cuando ve la grúa se quedó pálida la mujer. Bueno, sacaron la grúa, Amalia saca un plumero, limpia el techo del auto, que tenía pocos rasguños. Seguimos avanzando, da vuelta por la esquina y para el auto. ¿Y qué hace Amalia? Se pone a contemplar aquella grúa descomunal y dice, así con mirada soñadora, como quien mira el horizonte, ¡qué objeto bárbaro! Eso demuestra un poco la psicología, poder de abstracción de Amalia, que después ese espíritu y ese proceso es el que va a volcar en sus obras. Claro, claro, claro. Decime, vos conociste a Feliberto? No, resulta que a Feliberto no, porque yo nací en octubre del 63 y él se murió en enero del 64. Eh, por supuesto, no tengo recuerdos conscientes. Lo que sí sé es que iba a visitarme así religiosamente todos los domingos, pero claro, no nos cruzamos por ahí un tiempo muy breve. ¿Cuántos nietos le quedaron a Feliberto? Bueno, Feliberto, no hay que olvidar que se casó prácticamente 5 veces, ¿no? Este, entre ellas con la famosa espía soviética, María Tenían otro- África de la Cera. ya, Pero nietos, bueno, le quedaron del primer matrimonio a ver, y con María Isabel Guerra y después con Amalia del segundo matrimonio. Son 12 nietos, 12. sí, 12. Entonces conociste a su vida con Laura Escalante. Sí, por supuesto, por supuesto. Este, sí. Contame de esa pareja. No, eran increíbles las cosas que hacían, era una especie de dúo dinámico. Era un dúo dinámico, porque además Laura, Laura siempre con ese espíritu de la organización y el orden, y después Amalia como que compensaba, pero, pero claro, era una relación donde el arte estaba en primera línea. Y el mundo del teatro, ¿no? Laura con el teatro, aunque Laura con el teatro, pero era una mujer muy amplia, ¿no? Que el espectro de intereses era muy amplio, ¿no? Pero, pero era curioso cómo se complementaban, porque Laura era de un perfil psicológico eh, mucho más extrovertido, ¿no? Y Amalia a veces un poco eso le hartaba un poco, tanta extroversión, tanto movimiento, tanto bla, 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 bla. Y Amalia, claro, era muy introvertida, muy reservada, muy hermética con su intimidad, pero había un complemento y una cierta dosis de equilibrio. Sí. Ese hermetismo con con la intimidad explica un poco esa palabra que vos dijiste hacia el principio, desechó las cartas.
es como que su intimidad no quería ser, ser preservada, documentada. Bueno, sí, sí, al respecto se presentó una situación muy interesante, eh, porque en su momento, allá por la década del 90, este, la célebre Ida Vitale quería publicar las cartas. Entonces Amalia le dijo, sí, muy bien, pero hay ciertas partes de las cartas que no se pueden publicar. Entonces me acuerdo que fue un tire y afloje porque Ida Vitale decía, bueno, no, pero las cartas hay que publicarlas enteras, no es serio publicar con retazos. Y no hubo caso, Amalia no aflojó. Mismo el gran, que yo tengo una gran admiración por él, el gran José Pedro Díaz, este, y estaba haciendo un trabajo que después se publicó, Vida y Obra, de Feliberto, le pidió algunas cartas y Amalia le dio dos o tres. Y José Pedro me decía, ay, a ver si podés convencer a tu abuela para que me dé alguna otra cartita más. Y no hubo caso, no hubo caso. Después con los años, Amalia fue flexibilizando su posición y recién allá al final me dijo, bueno, mira, acá tenés todas las cartas de Feliberto. Y entonces, en base a ese acto, fue que yo decidí que había que publicarlas enteras. Entonces, mi amigo Ignacio Baxter hizo una maravillosa publicación, Correspondencia Reunida, donde allí están las cartas enteras, ¿no? Y todo el corpus de Amalio Feliberto está allí, De ¿no? los dos, O sea, las que vivan y las que venían. ahí está. Pero las cartas de Feliberto. Lo que ha sobrevivido de Amalia son los dibujos. Lo que ella escribió, no. Lo que ella escribió lo desechó. Lo que Lo lo desechó. quemó, lo rompió, ¿qué sabes qué hizo? No puedo saber qué hizo. Pero yo creo que lo tiró. Lo tiró. La prueba está que en algunos dibujitos todavía se ven trazos El de, manuscrito. de manuscrito. Sí. De eso vamos a hablar en un minuto, de la obra en sí mismo. Antes de pasar a esta segunda parte, me gustaría contame de tu vida. ¿Por qué vivís en Asunción? ¿A qué te dedicas? Bueno, es una larga historia. Yo me fui de Uruguay en 2010. Eh, bueno, en una época yo viajaba mucho por mi actividad musical, dando recitales de piano, este, sobre todo cuando tuve una beca en París en el 92. Estuve viviendo en París, después me moví mucho, estuve en Rusia, estuve en China. eh, Después volví a Uruguay y la situación estaba un poco difícil, el, el panorama cultural. Entonces fue que decidí retornar a México, ¿no? Yo había estado tiempo antes en México y bueno, trabajé muy bien en una facultad de artes, en el Centro Morelense de las Artes, en la ciudad de Cuernavaca, que es una preciosa ciudad. Después alternaba con Estados Unidos. eh, y después, bueno, surgió la posibilidad de venir a Paraguay y desde 2013 estoy acá y prácticamente desde que llegué a Paraguay empecé a dictar un seminario, Arte e Intertextualidad, en una universidad importante que es Flaxo, ¿no? La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Entonces, hasta el día de hoy ahí dicto un seminario donde conectamos todas las artes, ¿no? La música, la plástica, la literatura, porque partimos del principio que en el mundo del arte todo se conecta con todo, ¿no? A veces cierto problema musical en cuanto a la interpretación, la solución a ese problema no viene de la música misma. A veces las soluciones aparecen mirando un cuadro, entonces a uno le hace una especie de clic y dice, ah, entonces el fraseo es de tal forma, o leyendo un texto literario. O sea que a veces las soluciones a los problemas artísticos en cuanto a la interpretación vienen de ámbitos cruzados, ¿no? Eso es lo que nos dedicamos en el seminario, con música en vivo, con proyección de imágenes, con lectura de textos. Eso es mi actividad hasta el día de hoy. Ahí me respondiste la pregunta de qué te quedaron de tus abuelos y ahí está, el pianista y el artista plástico, ¿no? Y bueno, justamente porque ahora eso lo puse un poco en práctica en la curaduría que hice de la obra de Amalia, que es la primera curaduría que hago. Y bueno, yo creo que es un poco el producto de los genes. Absolutamente, absolutamente.